No sé si ya armaron su grupo, ya tienen sus equipos de trabajo. ¿Cómo va eso? Alex, Anto, Cecilia, Giselle, Miriam y Thalía, que son las que están conectados. ¿Cómo va ese tema de los grupos de trabajo? ¿Ya están conformados? Miren que ustedes son el único grupo que me falta. Mis otros grupos ya están, ¿eh? Los otros grupos de desarrollo 1 ya están todos conformados. El grupo 50, el grupo 70. Me faltan ustedes. Así es que, por favor, pónganse las pilas y armen ya su grupo porque, gente, el examen creo que es el 19, ¿puede ser? El examen del segundo parcial. A ver, el 19 de octubre es el segundo parcial. Estamos a menos de 30 días. Son 1, 2, 3. Estamos a 4 semanas del primer examen parcial. Esta ya es la primera semana. Nos quedan 3 semanas y ya entran a rendir el segundo parcial. Y acuérdense que la etapa del segundo parcial es de diagnóstico. Van a hacer un análisis de sitio de la universidad a nivel de diagnóstico. Acuérdense, porque el trabajo en sí es análisis de isla de calor en fachada. Ese es el tema. Y para eso se tiene que trabajar a nivel diagnóstico. Hay que llegar a un diagnóstico y a partir de ahí, para el último parcial, se trabaja ya en medidas de mitigación y propuestas. ¿Ok? Así es que apúrense, por favor, en conformar sus equipos de trabajo. O si no, no les va a dar el tiempo, les digo, porque hay muchas cosas que analizar. Bueno, siguiendo con nuestra clase, ¿ven toda la diapositiva? ¿Ven todos? Bueno, vamos a hablar un poquito de la construcción bioclimática, ¿sí? Bueno, ustedes saben que el tema de la construcción, nosotros, los arquitectos, los que construyen, ¿verdad? Somos depredadores, generamos impacto en el medio con cualquier construcción que hagamos, porque alteramos ese medio de alguna u otra manera. Algo que ustedes tienen que saber es que cuando se construye un edificio, cualquiera, de mayor o menor envergadura, el 60% de los materiales que conforman ese edificio son extraídos de la tierra, ¿verdad? Y que conjuntamente con las actividades constructivas o la actividad constructiva en sí, que están generando emisiones de dióxido de carbono que van a la atmósfera. Entonces, la construcción en sí contamina y todo, digamos que los contaminantes que se generan a partir de la construcción prácticamente corresponden al, Dios mío, a la mitad de los residuos que se generan en todo el planeta. O sea que es un porcentaje altísimo. Por eso es que debemos considerar, antes de realizar una demolición, tenemos que analizar la edificación y ver si podemos reciclar de alguna manera alguna pared, ¿verdad? Para no generar demolición. Porque los desechos que provienen de la construcción prácticamente destruyen, ¿verdad? Si arrojamos desechos de la construcción, escombros en un patio, anulamos, destruimos la tierra de ese patio. Así es que mucho cuidado con eso, por favor. Bueno, hay muchos tipos de materiales, especialmente con este tema de reciclar, reutilizar, reducir, reciclar, reutilizar. Se ve la posibilidad de reutilizar varios materiales. Por ejemplo, cuando vemos
que sacan, ¿cómo se llama? Baldosas de las casas, ¿verdad? Se rompen las baldosas, se suelen hacer revestimientos de esas baldosas rotas o se suelen hacer pisos o camineros de esas baldosas rotas o de cualquier ladrillo o de cualquier teja, como sea, ¿verdad? Volver a utilizar un marco, una puerta o recortes de vidrio. Algunos hacen mesas de recorte de vidrio, otros realizan, no sé, tipo tabla de picar, otro realiza algún elemento decorativo, utilizan para eso, ¿verdad? Pero la idea es justamente reducir la cantidad de residuos que se arrojan, ¿verdad? Y reutilizarlos al máximo. También hay materiales que hay edificios que contienen importantes cantidades de clorofluorocarburo o clorofluorocarbono, que también dañan la capa de ozono y generalmente el 30% de las viviendas o de las construcciones que son rehabilitadas padecen del síndrome del edificio enfermo. Quiero que busquen lo que significa el síndrome del edificio enfermo y que algún voluntario, defina acá en el grupo. Busquen, por favor, qué es el síndrome del edificio enfermo y en qué materiales se encuentra el clorofluorocarbono. Busquen y comiencen a levanten la mano y me dicen, por favor, porque ya no tengo tiempo. ¿Ok? Bueno, por otro lado, como una de las tantas definiciones de lo que es construcción bioclimática, parece que cuando hablamos de bioclimática todo el mundo se centra solamente en el programa vivienda, ¿verdad? Porque la vivienda es donde más se aprovecha que en un edificio en donde tiene ocupación temporal. Entonces, siempre se ve el concepto de sustentabilidad con el enfoque a la vivienda. ¿Cómo se forma una construcción, una edificación ambientalmente responsable, ¿verdad? Ambientalmente amigable? Porque esa construcción se considera de esa manera cuando se utilizan materiales que no dañan al medio ambiente, que no dañan y que a la par se pueden aprovechar los recursos naturales, ¿verdad? Considerando, por ejemplo, la orientación o generando un microclima a partir del diseño de un jardín, una parquización, ¿verdad? Un paisaje, etcétera. Generalmente de esta manera se evitan gastos innecesarios porque ¿para qué querés un aire acondicionado en una casa que tiene una buena aireación y una buena ventilación? Ni siquiera hacen falta ventiladores. Ahora, si estamos aislados, lejos de todo, sí tendríamos que pensar en hacer captación de agua de lluvia, por un lado. Por otro lado, captación de energía solar o captación de energía eólica, que es aprovechar la fuerza de los vientos. A ver, ¿quién encontró ya eso que pedí, por favor? Anto, Aramí, Cecilia, ¿alguien encontró? ¿Qué es el síndrome del edificio enfermo? Yo A ver, encontré, pero dice que es un conjunto de sintomatologías, perdón, de enfermedades originadas o estimuladas por la contaminación del aire en los espacios cerrados y que claro. después ir dándose. Bueno, el síndrome del edificio enfermo se percibe mucho hoy en día cuando, por ejemplo, en una oficina, ustedes que están trabajando, hay oficinas que son cerradas, que no tienen ventilación, gente que trabaja en sótanos, ¿verdad? O en un altillo.
Aquellos que habitan o trabajan en un ambiente en donde ambientalmente no es sano, sin ventilación adecuada, sin iluminación adecuada, sin materiales, o sea, que esté hecho de materiales contaminantes. Por supuesto que hay gente que se enferma de eso, ¿verdad? No es saludable un ambiente cerrado, con polvillo o con material particulado, porque uno está respirando eso, o con materiales que despiden ciertos olores. A eso se refiere con el síndrome de edificio enfermo, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso, con los materiales que uno pueda ir utilizando. Otra cuestión, ¿verdad? Yo les había dicho desde un principio, fíjense en esta imagen, todos ven esta imagen, están viendo, voy a grabar un poco la clase. Bueno, fíjense en esta imagen. Yo les había dicho que cuando hablamos de arquitectura bioclimática, uno no puede definir a qué estilo arquitectónico corresponde, ¿verdad? Porque no existe un estilo arquitectónico definido para este tipo de construcciones. Porque la misma definición lo dice, que es un tipo de edificación que se adecua al ambiente justamente para obtener el mayor partido de esos recursos que nos puede proveer el medio ambiente. Entonces, esta construcción que estamos viendo no pertenece, no pertenece a ningún estilo arquitectónico. Para desarrollar una arquitectura como esta, para generar un diseño así, en concordancia con el medio ambiente, antes que nada tenemos que conocer cómo es el sitio donde se va a implantar esto, ¿verdad? Tenemos, tenemos que conocer el sitio, por qué optamos por ese sitio, ¿verdad? Que esté alejado de todo, que dentro de su área de influencia no se encuentren fábricas que generan contaminantes o que no se encuentren bajo los tendidos de alta tensión, que yo les dije que los tendidos de alta tensión generan también ondas electromagnéticas que a los humanos nos afectan, ¿verdad? Entonces, tenemos que lograr que esta integración se dé con el hábitat, ¿verdad? ¿Cómo se diría? Que haya equilibrio entre la construcción que podamos diseñar y el ambiente que lo rodea. Tratar de lograr un equilibrio, un ambiente, digamos que armonizado con el entorno, ¿verdad? Y los estilos arquitectónicos que se encuentren ahí. Eso es lo que tenemos que buscar. Bueno, cuando comenzamos con los materiales que se emplean para la construcción de, digo, viviendas bioclimáticas porque siempre se construyen viviendas, ¿verdad? Estos materiales también tienen que ser saludables y no deben dañar al medio, ¿verdad? Por eso es importante que uno conozca la procedencia de los materiales, ¿verdad? Y generalmente cuando se habla de materiales que son destinados a bioconstrucción, ¿qué es bioconstrucción? Cuando utilizamos materiales que nos brinda el medio, ¿verdad? Materiales de bioconstrucción, entonces, eso generalmente no contiene ningún tipo de contaminante, porque usamos tierra o arena gorda o arcilla, o usamos bambú, o usamos paja, ¿verdad? Algún tipo de pasto, la paja es un tipo de pasto. Entonces, se puede considerar que son materiales sanos. A excepción, por ejemplo,
de algo que está muy de moda, que he visto que en la misma facultad hay, el cielo raso de PVC. El PVC es lo más contaminante que pueda existir, ¿verdad? Porque cuando se quema, desprende un gas que es tóxico y también es muy nocivo para la salud porque contiene asbesto, que es también un contaminante. El asbesto es un contaminante que generalmente se encuentra en la mayoría de las fábricas. Por eso la gente que trabaja en esos sitios tiene que protegerse, digamos, tiene que usar tapabocas porque tienen que cuidar sus vías respiratorias. Bueno, cuando hablamos de vivienda bioclimática, nos enfocamos, una vez más, repito, a optimizar los recursos naturales, aprovechar al máximo lo que nos brinda la naturaleza, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que cambiar un poco nuestro modo de pensar, ¿verdad? Y buscar otras alternativas, fuentes de energía más sanas. En clases anteriores habíamos dado las fuentes de energía, ¿verdad? Fuentes de energía más sanas, energías, ¿verdad? Fuentes de energía no renovables, otras renovables, pero se busca lo que no genera contaminantes, ¿verdad? Una vez más, una vivienda puede generar su propia energía a partir de pilas fotovoltaicas que captan la luz solar y la transforman en energía. También podemos utilizar calefones solares que hay hay a la venta, existen. Podemos usar calentadores también, ¿verdad? Y como también aprovechar el agua de la lluvia. El agua de la lluvia es agua destilada, agua limpia, que no tiene contaminantes. Lo único que cuando dejamos reposar vemos que en el fondo del recipiente generalmente se acumulan, digamos que la suciedad del agua, porque el agua arrastra suciedad. Entonces, hay que considerar un poco estos aspectos. Y cada vez la energía es más cara. Entonces, si nuestro edificio capta su propia energía, vamos a ahorrar bastante dinero. ¿Algún comentario? ¿Qué era el tema del clorofluoro? ¿Buscaron eso? A ver. Nadie. Bueno, hoy voy a subir las notas. Les cuento. Ustedes también me están escuchando porque nadie participa. Bueno, siguiendo con la clase, ¿verdad? Esta forma de arquitectura, la bioclimática, yo les digo que, a diferencia, ustedes tuvieron examen la vez pasada. Y voy a comentar un poco el examen a todo esto. Muy poca gente entiende lo que es una opinión o un análisis comparativo. Yo les consideré a todos, ¿verdad? Pero hay barra basada, eso de copy-paste. Yo les dije que eso no era el objetivo. Pero por otro lado, rescato lo positivo, es que por lo menos sí se tomaron la molestia de cortar y pegar, tenían que haber leído. Entonces, algo le habrá entrado a alguien, ¿verdad? Bueno, entonces, la nota más baja, 91%, para que todo el mundo tenga derecho a exoneración, pero eso no significa que vaya a mantener su 91, eso es lo más bajo que hay. El que obtuvo 95, sí hizo un trabajo mejor, ¿verdad? Pero yo les quiero dar la oportunidad de exonerar a todos. Así es que si no presentaron sus exámenes, lo siento porque perdieron la oportunidad de exonerar, porque nadie se aplaza.
Bueno, siguiendo con nuestra clase. Este tipo de arquitectura que están viendo acá, ¿verdad? Tiene ventajas y desventajas, por supuesto, como cualquier industria. La construcción también es una industria, porque algunos materiales tienen una huella de carbono muy grande, o sea, se generó mucho contaminante para que se produzca ese material, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos decidimos a trabajar en construcciones sostenibles, eso significa que mi diseño va a ser bioclimático para comenzar y los materiales que voy a utilizar dentro de mi obra van a ser materiales certificados, ¿verdad? Por lo tanto, el costo de esos materiales es más elevado que cualquier material común, justamente porque se tuvo el cuidado de no generar contaminantes o de generar lo mínimo posible para producir ese material. Esos gastos, entonces cuando vamos a construir, los gastos son altísimos, pero tenemos que analizar la cantidad de energía que vamos a ahorrar. Hacemos una inversión fuerte, pero la cantidad de energía que se ahorra con el tiempo es impresionante. Generalmente se ahorra hasta el 70% del consumo energético, que es muchísimo, ¿verdad? Es muchísimo. Bueno, otra de las definiciones de arquitectura bioclimática se puede decir que es una arquitectura diseñada para lograr el máximo confort dentro de un edificio con el mínimo gasto energético. Cuando se habla de bioclimática, siempre está relacionado con el tema dinero, porque se hace ahorro de energía. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar en bioclimática, nos centramos en el interior de un edificio, en el grado de confort que va a tener ese edificio, ¿verdad? Satisfacer las necesidades de su dueño. ¿Hasta qué punto satisface las necesidades de su dueño? Entonces, durante la fase del diseño de un edificio, ya debemos contemplar todos los aspectos, porque este es un tipo de arquitectura en donde se tiene que prever todo. Miren, la mayoría de los edificios que se construyen o que están construidos actualmente, aparentemente son hermosos los edificios, pero ¿cuál es el costo? El alto consumo energético de ese edificio. Sin embargo, hay edificios más modestos, algunos dirían hasta feos, ¿verdad? Pero hacen un mayor aprovechamiento de los recursos energéticos. Esa es la diferencia. Cuando vamos a diseñar, tenemos que diseñar de manera global, todo junto, y ya pensar en todo, en captación de energía, en protecciones, muros de protección, muros contra sonidos desagradables, ¿verdad? Acústicos, lo lumínico, etc. También se tiene que pensar en diseñar el entorno, porque cada elemento del entorno cumple una misión dentro de lo que es el conjunto de todo el edificio. Bueno, si hablamos de un edificio convencional, ¿verdad? Y que a la vez le vamos a agregar paneles solares, ¿eso es un edificio sustentable? No. Lo que hacemos es más o menos mitigar el tema del consumo nada más, ¿verdad? Pero no podemos decir que es un edificio sustentable, porque no cumple. Bueno, entonces hay muchos cerramientos que pueden resultar, digamos que hornos. Entonces, cuando se va a aplicar el concepto bioclimática, se tiene que pensar en la circulación de aire de ese edificio o de ese espacio
y en la regulación permanente del mismo. Evitar que ese espacio, ya les hablé del confort, evitar que sea, digamos que muy caliente o muy frío. Tiene que ser un ambiente agradable. Algo que vamos a recordar mucho en este tema es el emplazamiento del edificio. Fíjense que ustedes van a analizar el edificio de la Universidad Americana, dónde está emplazado. Y esto es más o menos la línea de análisis que van a seguir. El emplazamiento, ¿dónde está emplazado? Con respecto a la orientación, vientos predominantes, ¿verdad? El tema de la isla de calor, para eso tenemos que hacer un análisis del lugar, la integración del edificio con el entorno y cómo vamos a proteger ese edificio del medio ambiente. Inspección antes de proyecto, antes de construcción. Era una frase de Patrick Geddes, considerado, ¿quién era Patrick Geddes? El primer planificador del entorno de la cultura occidental. El primer planificador fue Patrick Geddes. Cuando dice culturas vernáculas que siempre han observado los espacios naturales, ¿qué son las culturas vernáculas? Las culturas antiguas, las culturas con tradiciones, esas son las culturas vernáculas, ¿verdad? Por ejemplo, en la antigua cultura griega se consideraba como un derecho legal el acceso a la luz del sol. Y se planificaron ciudades como Olimpo en el siglo V a.C., cuyas calles se orientan de tal modo para que las casas reciban esa misma radiación. Lo mismo con Barcelona de Ildefonso Cerdá, ya les había dicho también eso. Muchos pueblos del mundo, a través de los años, a través de la historia, siguieron viviendo en armonía con su entorno natural. Pero, sin embargo, con los años, esto fue perdiendo su sabiduría, especialmente en Europa y en ciudades que crecieron, que se poblaron, ¿verdad? ¿Por qué ustedes creen que sucedió esto? Por una falta de regulación de las actuaciones públicas y privadas. Y después la gente se olvidó ya, ¿verdad? Antes eran una obligación, se tenía que considerar ciertos aspectos, pues después ya no. Owen, ¿se acuerdan de Robert Owen? Un famoso arquitecto también. ¿Qué hizo este señor Owen? Presentó al gobierno inglés en 1817 un informe proponiendo una comunidad de armonía y cooperación. Un proyecto que 5 años después fue desestimado, ¿verdad? Y proyectó una comunidad para 1.200 personas en un terreno agrícola de 500 hectáreas. El cólera se extiende por Europa en 1830 y la opinión pública reacciona y solicita una intervención. Pero la primera ley sanitaria recién aparece en 1848. Muchísimos los años dentro de lo que es el perfil histórico, muchísimos los años que tienen que transcurrir para que oficialmente existan estas leyes, ¿verdad? Bueno, acá pueden observar, Owen tenía también sus proyectos. Otro personaje que le voy a hablar así, abuelo de pájaro, Le Corbusier, con su proyecto, ¿verdad? A mediados del siglo XIX, Sir Edwin Chadwick investigó las condiciones de habitabilidad de los barrios obreros británicos. Y a la vista de todos, ¿verdad? Esta gente vivían en
miserables condiciones sus habitantes. Entonces se inició un movimiento para construir viviendas sanas y soleadas. Comenzaron a construirse las primeras ciudades jardín en esa misma época. Sin embargo, ya en el siglo XX, varios arquitectos preocupados por la buena integración del edificio en el entorno no lograron justamente eso. No lograron eso. Así es que lean, por favor. Le Corbusier hizo algunos bocetos de una ponencia que presentó en Milán en 1954. Uno de sus bocetos dice las 24 horas solares. En ese documento se hace, digamos que relación a la necesidad de satisfacer unas buenas condiciones de habitabilidad, o sea, dormir bien antes de salir a trabajar. Eso es lo que se busca. Eso tiene mucho que ver con la salud mental de la gente y con su salud general, ¿verdad? Bueno, entonces, en las 24 horas solares, hace relación a las necesidades de satisfacer unas condiciones de habitabilidad en uno de los proyectos de este señor Le Corbusier, que se llamó la unidad de habitación, ¿verdad? Es un conjunto de departamentos que era destinado a estudiantes. Expresa entonces con este conjunto su concepto de integración del hombre urbano hasta ese momento, ¿verdad? Que no hacía nada. ¿Se entiende esto? ¿Qué pueden opinar al respecto? ¿Qué les parece estas consideraciones? A ver, ¿quién va a opinar al respecto? ¿Alguien ahí? ¿Algún voluntario? Bueno, seguimos. Ya que tú estás hablando de cuestiones del ambiente, cuestiones ambientales en construcción, ¿quién mejor que este señor Frank Lloyd Wright, el arquitecto que supo comprender el entorno e integrar las construcciones en el lugar? Según sus palabras, o sea, sus viviendas deberían ser parte de la naturaleza y crecer desde el suelo hacia la luz, decía este señor, en su libro, ¿verdad?, The Natural House. Escribió cómo la casa debe construirse y quedar integrada al sitio, al entorno. Esto fue uno de los grandes proyectos y acá tenemos, ¿verdad?, un proyecto y se puede ver eso. Bueno, ustedes saben, conocen el término Gaia. Chicos, hola, ¿conocen el término Gaia? No, profe, yo no. Gaia es tierra. ¿Alguno conoce? Dios mío, gente, ¿qué voy a hacer con ustedes? Nadie habla, todos son muditos. Bueno, voy a llegar a la mitad de esto y voy a suspender mi clase porque no gusta así. Bueno, a partir de 1900, yo les hablé del tema de lo que es el medio ambiente, del despertar del medio ambiente, pero esto ya es antes, es en 1960, perdón, en la misma época sí que es. Cuando comenzó el movimiento ciudadano, ¿verdad? Cuando aparece otro libro
de James Lovelock, justamente, que se llama Gaia, una nueva misión de la vida sobre la Tierra. Se despierta la conciencia ecológica, que es lo que yo siempre les dije, que concibe la masa como un microecosistema en profunda interrelación ¿con qué? Con el ecosistema más amplio que es la Tierra. ¿Está? Este concepto de vivienda, de unidad de la casa y su entorno tiene que ser más profundo. Por eso es importante llegar a un estudio en sitios específicos y lograr una integración lo mejor posible. Bueno, 10 minutos antes. Nos quedamos acá, gente. Nadie me da bola, todo el mundo está con su fiesta de primavera, parece. Bueno, nos quedamos acá y continúo en la próxima clase, ¿sí? Y por favor, armen sus grupos de trabajo ya. En este grupo son, a ver, Desarrollo 1, grupo 60. Son 19 alumnos, son poquísimos. Así es que pónganse las pilas y nos vemos, ¿ok? Chao, chao. Chao, profe. Parece que el resto está durmiendo. Chao.